Bueno, pues es un privilegio poder estar hoy compartiendo la palabra del Señor. Quizás cuando el pastor me dijo que predicara hoy, bueno, pues estuve obviamente inquieta y preguntándole al Señor qué quiere Él que nosotros recibamos, ¿no? Porque nosotros nos incluimos también en recibir esa palabra. Y tengo varias prédicas de pronto en mente, pero quizás el Señor me inquietó de que predique esto y algunas personas quizás ya van a saber a qué voy con todo esto, pero el Espíritu me inquietó de que no solamente una parte de la iglesia tiene que recibir este mensaje, sino que toda la iglesia debemos recibir este mensaje, incluyendo los niños, los adolescentes, los jóvenes, toda la iglesia y la familia entera debemos recibir este mensaje. Así que sin más preámbulos, quisiera que abrieras la Biblia en Marcos 8, los versículos 34 al 38, en especial el 38. Amén. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero usted me puede ir siguiendo en la versión que usted tenga allí en su casa. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero si pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese a su gloria, cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Amén. El mensaje de hoy lo he titulado: si lo negamos, Él también nos negará. Amén. Entonces es muy clara la palabra y el Señor nos está hablando, es el Señor Jesús quien está hablando allí en esta porción de la palabra, y Él está dejando muy claro qué es lo que los seguidores de Él tienen que hacer. Y una de ellas pues es dejar su propia manera de vivir y caminar como el Señor lo está mencionando en la palabra, tomar su cruz y seguirlo. No es que hoy recibimos al Señor y ya todo queda atrás, o que el mundo queda atrás, o que no vamos a tener aflicciones, o que no vamos a padecer en este mundo, sino que vamos a tener que seguir cargando esa cruz, pero que ya con Él la vamos a cargar con facilidad, porque Él es el que nos está ayudando a caminar en la vida de cristiana. Amén. También dice que si nos aferramos a esta vida, ¿verdad? Ahí en el versículo 35 dice: si tratas de aferrarte a la vida, ¿qué va a pasar? La vas a perder, la vamos a perder. Pero que si entregamos nuestra vida por causa de su nombre y de la buena noticia, entonces ¿qué va a pasar? Esa vida o nuestra vida se salvará. En el versículo 36 dice: ¿qué beneficio tienes si ganas al mundo entero y pierdes tu alma? Y eso es lo que lamentablemente muchas personas cristianas y no cristianas, pero estamos hablando más que todo al pueblo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a la novia, porque la novia a veces también, la novia tiende a distraerse, a desviarse, ¿verdad? A ir por su camino, a ir por su propia manera de vivir. El Señor está diciendo: ¿de qué te vale ganar al mundo entero si te vas a perder? ¿Qué es más, qué tiene más valor para ti, este mundo, esta carne o tu vida espiritual, tu alma? Si alguien, dice ahí, esta es la parte fundamental en el versículo 38, dice: si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces,
Estamos en un mundo de adulterio, en un mundo de perdición, en un mundo de oscuridad. Siempre lo hemos estado. Desde que el enemigo está aquí en la tierra, gobernando la tierra, pues la tierra vive un caos, ¿verdad? Vive en oscuridad, vive en perdición. Pero el Señor nos está animando y nos está diciendo, si usted se avergüenza, una vez me conozca a mí, una vez haya recibido el mensaje, una vez me haya aceptado. Si usted se avergüenza, pues yo me voy a avergonzar en aquel día de usted, delante de mi Padre. Entonces, ¿qué vas a escoger tú hoy en esta mañana? ¿Qué vamos a escoger? Porque yo me uno ahí también. Estamos en esta carne y podemos fallar en cualquier momento. Pero lo importante es que no nos dejemos desviar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a negarlo o vamos a hablar de él? ¿Qué vamos a preferir? Por eso hoy, si usted ve el cabezote que tenemos ahí, hay dos flechitas y está como, es como señalando un camino, ¿verdad? Deny o admit. Deny pues quiere decir negar, ¿verdad? O admit es admitirlo, aceptarlo. Entonces, ¿hacia dónde vas a coger? El Señor no es el que te va a llevar por cierto camino, eres tú y soy yo los que escogemos qué camino vamos a elegir. Si el aceptarlo, si el no negarlo, si el hablar de él, si el mostrar el mensaje a aquellos que lo necesitan, o si vamos a escoger y a preferir el camino de negarlo porque queremos andar según nuestra propia manera de vivir y queremos ganarnos al mundo. Eso es lo crucial. ¿Y cómo negamos al Señor? Pues lo negamos de muchas maneras, de muchas formas. Si hoy hablara o las mencionara todas, pues nos quedaríamos acá y de pronto no nos alcanzaría el tiempo. Hay muchas maneras en la que se niega al Señor, en la que podemos estar negando al Señor. Pero hoy quiero dividirlo en dos partes y una de ellas es, lo podemos negar en público y lo podemos negar también en lo secreto, o sea, a nosotros mismos. ¿Ok? Y lo vamos a ir desarrollando. En público, pues cuando lo negamos ante los hombres. Mateo 10, 32, 33, no necesariamente tienes que ir todos los pasajes que voy a mencionar en el día de hoy, no tienes que ir tú. Yo los voy a estar citando, hablando, uno que otro sí voy a hacer referencia para que vayas a ellos, para que no nos perdamos, no nos desconcentremos y no perdamos el hilo, pero tú sí muy juiciosamente vas a estar apuntando allí los versículos para que en esta semana, en estos días, cuando tengas el tiempo de repasar nuevamente la palabra, lo hagas. Amén. Entonces, en Mateo 10 dice, versículo 32 y 33, todo aquel que me reconoce en público, aquí en la tierra, ¿dónde? En la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Versículo 33. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Eso nos está confirmando lo que acabamos de leer en Marcos 8, lo que nos está diciendo el Señor, que todo aquel que lo reconoce a Él, ¿en dónde? En público, está diciendo el Señor, el que me reconoce en público, el que no se avergüenza de mí, el que no tiene temor de hablar de mí, el que no tiene pelos en la lengua para hablar de mí, de su palabra, de lo que ha recibido. Ese yo también lo voy a reconocer delante de mi Padre, pero el que me niegue a mí, pues yo también lo voy a negar. Por eso la palabra dice que no todo el que diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Eso dice su palabra. Porque hay muchos cristianos dentro de la congregación que levantan las manos y aparentan tener una relación cercana con el Señor. ¿Por qué? Porque precisamente están en público y necesitan que los demás vean que esa persona sí está buscando del Señor. ¿Sí? Quizás no es tu caso y gloria a Dios, pero hay muchos cristianos que viven esa vida mediocre dentro del cristianismo. Entonces, quieren que lo vean en público, pero en realidad su corazón no está allí. Pero el que lo niegue, dice nuevamente en el versículo 33, aquí en la tierra, vuelve y lo dice el Señor, lo confirma, aquí en la tierra, porque es que es aquí donde tenemos nosotros que hablar de Él y no negarlo, es aquí en la tierra. Ya arriba, no, o el que se pierda ya se perdió, ya no hay nada que hacer. Pero es aquí, vivos, en este estuche, en nuestra humanidad, en nuestra carne, donde tenemos que hablar de Él y no negarlo.
El versículo en el mismo pasaje de Mateo 10, el versículo 34 y 39, el mismo Señor Jesús está diciendo que Él no vino a traer paz en la tierra, sino que Él vino a causar división o diferencias dentro de las mismas personas, dentro de la familia. Dice que habrá enemistad por causa de su palabra, que padres estarán en contra de los hijos, que los hijos estarán en contra de los padres, que las suegras estarán en contra de las nueras y las nueras en contra de las suegras. No sé por qué el Señor hace énfasis en suegras y nueras, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, pues la llevo muy bien con mi suegra, y gracias a Dios mi esposo también la va muy bien con mi mamá, pero pues por ahí hay anécdotas de las suegras y las nueras, ¿verdad? Pero no es nuestro caso. Espero que no sea el suyo tampoco. Pero el Señor hace un énfasis de que vamos a estar en división también con los más cercanos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros primos, con nuestros propios cónyuges incluso, ¿verdad? Vamos a estar en contra. ¿Por qué? Porque tú recibiste esa palabra de verdad, pero resulta que el que está al lado tuyo no la quiere recibir, no la quiere aceptar. Sigue ahí orgulloso y altivo y no quiere aceptar la verdad de la palabra, la verdad del Señor que produce vida. Entonces, por eso va a haber enemistad, por eso va a haber división, por eso va a haber discusiones. Y es ahí donde nosotros debemos demostrar si conocemos al Señor realmente, y es ahí donde nos probamos si lo estamos negando o no. Porque muchas personas quizás por seguir teniendo la aprobación de sus familiares o de sus amigos o de su cónyuge o de su novio o de su novia, prefieren dejar de lado al Señor para no estar en problemas, para llevar una vida tranquila, en paz, porque de pronto ya no te invitan a las reuniones familiares, porque de pronto ya no te tienen en cuenta. Entonces, ¿qué prefieres tú? Pues dejar de lado al Señor porque yo quiero estar bien con mi familia. Pero la Biblia también nos menciona que el que es enemigo de Dios, el que es enemigo de Dios es amigo del mundo. Entonces, ¿tú dónde quieres estar? ¿En enemistad con Dios y en amistad con el mundo? ¿O prefieres tener una amistad con Dios y una enemistad con el mundo? Porque es arriba donde vamos a recibir ese galardón y ese premio. Amén. El versículo 37 también nos está confirmando y diciendo, nos está diciendo el Señor, si amamos más a nuestro padre o madre, o a nuestro amigo o a nuestro hermano, más que a Él, entonces no somos dignos de Él. Mira lo que el Señor Jesús está diciendo. Si nosotros amamos más a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra madre, más que a Él, pues no somos dignos de ser de Él. Como tampoco si nos negamos a tomar nuestra propia cruz y seguirlo. O si nos aferramos, vuelve y lo confirma ahí, o si nos aferramos a esta vida. Si nos aferramos a esta vida, pues vamos a perderla. Pero si entregamos nuestra vida a Él, entonces nos salvaremos. Entonces, cuando preferimos callar ante nuestros amigos, nuestros familiares, etcétera, por el que dirán, ¿verdad? O por no perder esa amistad, o por no perder esa posición o esa reputación que tengo, por agradar primero a los hombres que a Dios, ahí es cuando negamos en público que lo conocemos. No es en público de tener un público grande, ¿verdad? Y estar hablando y negarlo a Él, sino en público es con las personas que tú conoces y que tienes a tu alrededor y que tienes la oportunidad de mostrarle el camino de verdad y de salvación. Entonces, otra manera de negar al Señor en público es cuando no sufrimos por Él. Segunda de Timoteo 2:12 nos habla también acerca de esto y dice, segunda de Timoteo 2:12, si soportamos las privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negar quién Él es. Pues esa es la esencia del Señor, amén. Vuelve y nos lo dice, si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Lo que pasa es que nosotros queremos reinar en este mundo, porque acá sí vemos las cosas, porque es un mundo palpable, es un mundo tangible,
¿verdad? Donde vemos las cosas y no se ve lo espiritual. Pero como lo aprendíamos en una de las prédicas con nuestro pastor, pues, y como lo dice la palabra, el espiritual vive por lo espiritual. Y según como esté tu espíritu, así va a estar tu vida en la carne. Así mismo tu vida espiritual se va a ver reflejada sí o sí en tu forma de actuar, en tu vida cotidiana. Se va a reflejar, quieras o no quieras. Si tu vida espiritual está bien, entonces así lo vas a demostrar y así lo vas a vivir. Pero si tu vida espiritual no está bien, pues en tu forma de actuar se va a ver, en tu día a día se va a ver, en tu forma de hablar se va a ver. Entonces, está en nuestras manos el escoger para dónde queremos ir. No es el Señor el que Él nos muestra el camino, Él te va a mostrar el camino a cada uno de nosotros como sus hijos, como creyentes, como seguidores de Él. Él nos va a mostrar el camino, pero somos nosotros los que escogemos para dónde queremos ir. Romanos 8:17 también menciona, dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos, herederos de su gloria, pero si vamos a participar de esa gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Vuelvo y lo leo, dice, así como somos sus hijos, también somos sus herederos, herederos juntamente con Cristo, herederos de su gloria, pero si vamos a participar de esa gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces es muy clara la palabra y dice que también tenemos que sufrir por causa del Evangelio. Los discípulos sufrieron persecución todo el tiempo. Si tú has leído los Evangelios y el Nuevo Testamento, tú te das cuenta cómo los discípulos, después de que Jesús parte y su espíritu es impartido y ellos con poder y autoridad van a predicar la palabra, ellos sufren persecución. Ellos son apresados, ellos son latigados, ellos son echados fuera de las ciudades a donde iban a predicar por causa del Evangelio. Entonces no nos asombremos de que a nosotros también nos pase, de que nosotros tengamos que sufrir, de que nosotros tengamos que padecer por causa de su palabra. Si no padecemos, no estamos viviendo en su palabra. No estamos viviendo para Él. Pero si padecemos, entonces es una fiel señal de que estamos en el camino correcto, de que estamos sirviendo a ese Señor. Amén. Si sufrimos, si padecemos juntamente con Él. El Señor Jesús pues fue uno de nuestros más grandes ejemplos en la palabra. Él vino a padecer. Él vino a mostrar al Padre. Él vino a darnos a conocer a Dios. Él no negó al Padre, Él no negó su esencia. Por más de que lo señalaron, por más de que lo juzgaron, por más de que lo criticaron, por más de que su propio pueblo no lo recibió, Él no negó ser quien era, aunque se burlaban. Y cuando lo apresaron, aunque lo maltrataron, lo ultrajaron, lo escupieron, lo abofetearon, Él siguió firme, Él no lo negó. Entonces nosotros, ¿por qué si nos da temor el qué dirán o el si hablo del Señor, si digo que soy cristiano, ay, me van a dejar de ver con los mismos ojos que me ven porque ya me van a ver como un religioso, como un cristiano? No, son sufrimientos que tenemos que padecer. Y eso quizás es algo leve. Si algo como esto nos pasa, que nos dejen de hablar o que ya no tengamos las amistades o que ya no nos inviten a las fiestas familiares, quizás esto es algo muy leve, pero que nos duele sí, porque estamos en nuestra humanidad, ¿verdad? Porque también tenemos nuestro corazoncito y nos duele que de pronto esa persona a la que tú querías tanto, esos amigos que se decían ser amigos o a tu familia, pues dejan de buscarte, de invitarte, porque pues ya tú eres cristiano y tú estás en una posición, entonces nos duele, ¿verdad? Eso es algo muy leve. ¿Qué será de aquellos evangelistas que están en el mundo entero hoy, en la actualidad, llevando la palabra del Señor a esos rincones remotos, a esos lugares donde es prohibido predicar el evangelio, predicar la palabra, hablar de Jesús, mencionar el nombre de Jesús? Es un pecado, es un delito.
Sin embargo, ellos están allí dando su vida y muchos han muerto por causa de la palabra. Muchos han perdido su vida terrenal, pero han ganado su vida espiritual, su vida eterna por causa de la palabra. Hoy nosotros estamos en la comodidad de que podemos hablar de pronto con libertad. Quizás en algunos trabajos pues te cohibirán o te dirán, por favor, no mezcles tu creencia, tu fe, tu religión, porque estamos acá en el trabajo, ¿verdad? Y entonces también nos volvemos agentes 007, que nadie sepa que somos cristianos. Y nos volvemos y nos enredamos allí. Así que no nos admiremos si nos desprecian, si nos rechazan, si nos cortan la amistad. Si en nuestras redes sociales no nos siguen o no nos ponen un me gusta, ¿verdad? Un like. Si no nos ponen es una manito hacia abajo, un dedo hacia abajo, ¿verdad? Nos hacen bullying en las redes sociales, nos ponen caritas o emojis de molestia, o nos bloquean o nos sacan de su círculo de amistad. Entonces no nos asombremos si ya no nos toman en cuenta. Eso va a pasar. Escúchame hoy lo que te digo, joven, niño, adulto, familias, iglesia, amada iglesia. Eso va a pasar que nos desprecien, va a pasar que nos rechacen, eso va a pasar. Así que no temamos a eso, estemos preparados, porque nosotros estamos en Cristo, porque nosotros sabemos cuál es la ganancia que vamos a tener y cuál es la gloria que vamos a compartir algún día. Hoy quizás no lo vemos en lo físico y en lo terrenal, pero en nuestro espíritu sabemos cuál es esa gracia, cuál es esa gloria que vamos a compartir. Amén. Hoy las redes sociales pues son un medio para compartir muchas cosas, ¿verdad? La tecnología está moviéndose o está a pasos agigantados, ¿verdad? Y el mundo lo usa para compartir otras cosas. El mundo lo usa para vanagloria, para perdición, lo usa para aceptación, para tener una posición, para tener un estatus, ¿verdad? Para tener fama. Pero ¿por qué nosotros no la usamos para difundir el mensaje? Porque nos da vergüenza, por el que dirán, porque prefiero que me estén siguiendo, que me estén diciendo me gusta, a que me digan no me gusta. ¿Por qué no usamos también las redes para compartir? Es la manera la palabra dice que cuando Él venga ya el mensaje va a ser expandido en toda la tierra y no va a haber excusa para nadie. Y no es porque todo el mundo, todo creyente va a salir a coger maletas y aviones y a viajar por todo el mundo a llevar el mensaje, no. Hay unos que son diseñados para eso y que el Señor los llamó para eso, sí, y que están en esa labor. Pero nosotros también somos evangelistas, sin necesidad de desplazarnos a otro lugar. Están las redes sociales hoy en día. Y eso hace que la palabra corra y que la palabra fluya y que el mensaje llegue quizás a rincones donde llega en el momento correcto, en el momento preciso, porque hoy todo el mundo, todas las personas en qué la pasan en su celular, ahí mirando y mirando y pasando y pasando y pasando. De pronto se pueden encontrar con ese mensaje que tú compartiste y les llega en el momento correcto y sus ojos son abiertos y su espíritu es tocado y puede recibir el mensaje de verdad. Pero a veces nosotros tenemos esa herramienta y no la usamos por el temor al que dirán, por mis amistades. Porque es que yo prefiero que me sigan por las cosas chéveres que yo subo, que nada tienen que ver si eres con lo que eres tú o tu esencia que eres cristiano o no, sino es con otras cosas de este mundo que son pues pasajeras. Entonces también hagamos uso de esa herramienta que el Señor nos ha permitido tener, ¿verdad? Pero eso sí, si somos de pronto, no sé, deportistas, abogados, médicos, ingenieros, artistas, eso sí queremos que todo el mundo lo sepa y que todo el mundo lo conozca y que todo el mundo mire a dónde he llegado. Eso sí queremos que la gente vea lo que yo he alcanzado, lo que yo he logrado, que vean mi conocimiento. A eso sí, porque eso sí la gente le da chévere, like, pero cuando yo comparto la palabra, no. Eso sí nos enorgullece compartirlo, pero cuando se trata del mensaje que va a chocar, que va a molestar, nos cohibimos
y evitamos publicarlo para que no me dejen de seguir o para que no me incomoden con los comentarios que me pueden quizás hacer daño. Entonces estamos más alertas es a eso, a que lo que yo comparto, como es un mensaje que choca, porque por eso dijo el Señor Jesús, van a estar en disputas ustedes, van a estar con diferencias, porque ustedes están llevando el mensaje de salvación, el mensaje que choca, el mensaje que las personas no quieren recibir, porque es dejar tu forma de vivir, como lo dice en Marcos, dejar tu forma de vivir, no seguir viviendo como este mundo vive, sino vivir para Él, para Cristo. Entonces, claro, choca, y yo prefiero no compartir, no hablar del Señor, de lo que Él ha hecho, de su grandeza, de su majestad, de su poder, de lo que Él ha hecho en mi vida, porque ay, me da pena porque ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis amistades? No, mis redes no pueden tocar ese tema, mis redes no pueden hablar de eso, mejor otras cosas. Entonces, estemos atentos y compartamos la palabra del Señor en todo momento. Porque si no, mira lo que pasa cuando lo negamos. Primera de Juan 2:22 lo dice claramente y dice, ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Hijo de Dios. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Entonces, ¿cómo vamos a ser vistos delante de Dios si nosotros no compartimos el mensaje? Vamos a ser vistos como unos mentirosos y como unos anticristos. Creemos que el anticristo es solamente el anticristo, el hijo del diablo, el que va a venir a traer confusión, pero el que niegue al Señor es un anticristo. El que no hable de Él es un mentiroso, es un anticristo. ¿Mentiroso por qué? Porque si tú lo recibiste, si Él es de verdad tu Dios, tu Señor, pues tú vas a hablar de Él, tú vas a compartir de Él. Tú vas a mostrar al mundo acerca de lo que Él ha hecho, de su verdad, de su palabra que produce vida. Pero si no lo haces, pues vas a quedar como un mentiroso delante del Señor. Quizás no delante del mundo. En público, pues vas a quedar bien. Tú vas a quedar bien delante de la gente. Tu posición va a estar bien. Tu estatus va a estar bien delante de la gente. Lo que diga el Señor, pues pero a veces nos interesa más es la posición y el estatus que tenemos aquí en la tierra. Pero debemos estar conscientes de lo que dice la palabra. ¿Cómo quieres estar tú? ¿Como un mentiroso? ¿Como un anticristo? ¿Así quieres que el Señor te tilde a ti algún día, mentiroso o anticristo? Porque conociste el mensaje, porque conociste la palabra y no la predicaste, no la enseñaste. Entonces debemos estar atentos, mis amados hermanos, en esta mañana, de no negar su palabra, de no negar que lo conocemos, de no negar que lo recibimos en nuestra vida. Y que nos ha costado dejar muchas cosas, sí nos ha costado, porque no es fácil morir a la humanidad, no es fácil morir a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo seducen con facilidad, no es fácil, pero en Él lo vamos a lograr, no es en nuestra fuerza, es con Él, solamente con Él, por eso tenemos que meternos con Él. El mismo Señor Jesús, ¿qué hacía? Él estaba aquí en su humanidad, sintiendo y padeciendo porque era hombre. Pero Él, ¿qué hacía? Iba y buscaba a quién, al Padre. ¿Se metía con quién? Con el Padre. Se llenaba de fuerza con quién, con el Padre. Cuando se bautizó, recibió a quién, al Espíritu Santo, para tener ese poder aún mayor, y esa autoridad de poder hacer, de poder empezar su ministerio con autoridad, con poder durante 3 años. Y fue cosa maravillosa y fue prodigiosa lo que Él hizo durante esos 3 años, con poder y con autoridad. Pero fue como metiéndose con el Señor. No hay otra forma, no es en tus fuerzas. No es porque hoy estás recibiendo un mensaje y ya, ok, ya es un mensaje más. Quizás hoy el mensaje te puede entrar por este oído y al rato se te sale por este, porque no estás viviendo una vida en Cristo. Entonces, tengamos mucho cuidado y estemos atentos de no ser llamados mentirosos ni anticristos delante del Señor. La otra parte, la segunda parte es negarlo a nosotros mismos, negarlo en privado, en nuestra intimidad. Y pienso yo que
que es algo pues más triste, es igual de importante y de relevante, pero es algo más triste. ¿Por qué? Pues porque tú pretendes, quizás muchos cristianos pretenden demostrarle a la gente, pero en verdad su espíritu quizás puede estar muerto. Entonces es allí cuando nosotros lo negamos a nosotros mismos, es cuando no oramos, cuando no lo buscamos a Él en oración, porque nos creemos autosuficientes. Entonces cuando no oramos, le estamos diciendo a Él, yo no te necesito. Cuando no oramos, le estamos diciendo a Él que no lo reconocemos como nuestro Señor, que nosotros podemos manejarnos por sí mismos. Entonces, quizás afuera la gente no se está dando cuenta si tú oras o no oras. Eso es una cuestión tuya. Pero el Señor, con el Señor, en lo secreto y en la intimidad, Él sí se está dando cuenta cuál es tu relación y cuál es tu posición en Él. Y eso debería causar más tristeza, por eso lo digo, porque tú sí sabes, tú sí puedes determinar cómo está tu relación, cómo está tu vida espiritual. Con el Señor, y a ti mismo no te puedes negar, no puedes ser un mentiroso contigo mismo y decir si yo estoy bien cuando tú no lo estás buscando, cuando no lo estamos buscando, cuando no estamos orando. Amén. Cuando no leemos su palabra, le estamos diciendo a Él que no necesitamos de su instrucción, de su guía. No le damos la relevancia a las palabras que producen vida. Quizás no leemos la Biblia porque creemos que eso le compete al pastor, al ministro, al servidor, pero a mí no, yo soy un asistente y pues yo solamente con venir y escuchar ya, eso es más que suficiente. Pero ahí tú estás negando al Señor y lo estás negando en privado, lo estás negando a ti mismo, a casi nadie, imagínate. Entonces, la tarea es de todos. Todos tenemos que estar hablando del Señor. Todos tenemos que llevar el mensaje, porque de eso se trata la iglesia. En la palabra, en Hechos de los Apóstoles, ahí está hablando cómo la iglesia iba creciendo, cómo se iba multiplicando por causa del mensaje que recibían, porque era un voz a voz, ¿verdad? Yo escuché hoy, lo voy a ir a llevar a otros, y eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros siempre. Hoy recibí, hoy voy a ir a llevar también el mensaje a otros que lo necesitan. Entonces la tarea no es solamente del pastor, del ministro, del servidor, del que está quizás al frente, del que está haciendo alguna labor en la congregación, no. La labor es de todos como iglesia y cuerpo de Cristo, de que llevemos el mensaje y de que lo anunciemos a Él, no de que lo neguemos. Y además, ¿sabes qué? Es que muchos quieren ser discípulos o seguidores a escondidas, en secreto, como le pasó a Nicodemo, nuestro amigo Nicodemo en Juan 3. Ahí nos está hablando de lo que pasa con Nicodemo. Si recordamos del versículo 1 al 21, Nicodemo va a buscar al Señor Jesús. Dice la palabra que lo buscó a él fue a buscarlo ¿cuándo? En la noche, para que nadie lo viera, porque él que era un principal entre los judíos. Él conocía la ley. ¿Y él qué hizo? Prefirió irse. Él estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios y que él tenía el respaldo de Dios, pero ¿él qué hizo? Me voy en la noche, tapadito, a escondidas, para que nadie me vea. Y muchos cristianos, lamentablemente, pues no han llegado a esa madurez y quieren en lo secreto pretender servirlo, pero que nadie más afuera de su contorno sepan que Él es cristiano, que conoce al Señor, o que está enamorado del Señor, o que vive para el Señor. Entonces Él lo conoció, él fue a escondidas, Él fue en la noche para buscar al Señor. Él no lo hacía en público por el temor a las represalias que los fariseos pudieran hacer contra Él. Pero el Señor Jesús, ¿qué le dice allí en ese pasaje? Le dice que es necesario nacer de nuevo. Le estaba explicando a Nicodemo de cómo entrar al reino de los cielos, que era necesario nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, pues no va a poder participar de esa gloria, ¿verdad? Y él se quedó confundido, un hombre letrado, estudioso, y no entendía, y el Señor Jesús lo confronta y le dice, tú, que eres uno de los principales y no entiendes lo que te estoy diciendo, te es necesario nacer de nuevo.
Entonces nos es necesario nacer de nuevo, que nos examinemos si realmente nosotros, a estas alturas de conocer al Señor, de estar viviendo una vida cristiana, si sí hemos nacido de nuevo o no. Nos tenemos que examinar. Cuando estamos haciendo la lectura para la Santa Cena en Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo antes de ser partícipes de la cena, porque el Señor Jesús, si ustedes recuerdan el episodio de la Santa Cena, de la Última Cena, ¿quiénes participaron? Judas. Judas participó de esa cena y él lo iba a traicionar. ¿Quién más participó? Participó Tomás, que él dijo, hasta no ver, no creer, hasta no ver, hasta no meter yo mi dedo en la llaga, pues voy a creer que sí él era el Salvador. Y sin embargo él participó. Y nosotros hoy, ¿qué? Hoy nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Por eso es importante que hoy nos examinemos si sí hemos nacido de nuevo para ser partícipes de esa gloria. No está bien que pretendamos ser cristianos si no hemos nacido de nuevo, si no estamos en esa relación íntima con el Señor, si no estamos llenándonos de Él y más aún si no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, que es llevar su palabra. Un pequeño paréntesis, mi esposo a mí me ha invitado a predicar en varias ocasiones, yo les tengo que ser sincera en esta mañana. Él me ha invitado porque yo en Colombia pues predicaba más seguido. Pues porque el Señor nos mandó a hacer la obra, ¿verdad? Y el Señor nos usa y a medida que nosotros nos dispongamos, pues Él va a hacer en nosotros. Y yo, pues le he puesto muchas excusas. Más que a Él, más que a mi esposo, pues es al Señor. Qué triste, ¿verdad? Pues sí, eso nos pasa a todos. Por eso lo pongo como ejemplo. Porque no nos podemos creer, tú que estás allí en tu casa, no te puedes creer, no, yo sí estoy viviendo una vida cristiana de verdad, yo sí estoy haciendo las cosas bien, yo soy bueno, no hago nada malo, trato de hacerle el bien a los demás, yo estoy bien. Y te quedas ahí en esa comodidad. No, a todos nos puede pasar, todos nos podemos deslizar, todos podemos bajar la guardia. Entonces yo le ponía muchas excusas y yo le decía, ok, bueno, si yo predico, entonces tú vas a atender los niños, vas a lavar la ropa, vas a hacer el almuerzo, porque eso es lo que yo hago. Porque en la semana trabajo y el fin de semana pues uno se dedica, tiene un tiempo más para la familia, tiene un tiempo más para organizar la casa, tiene un tiempo más para lavar, ¿verdad? Para hacer el almuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le ponía excusas. Tú vas a hacer esto y esto y esto. Y él decía, ok, entonces yo voy a llevar la palabra. Porque pues cuando él prepara el mensaje nadie lo molesta. Pero cuando yo voy a preparar la palabra, como mamá sabemos, los niños ¿a quién buscan más? A la mamá. Siempre están allí, mamita esto, mamita lo otro, mamita tengo que ir, mamita tengo que comprar, mamita hay que hacer esto, mamita, mamita, mamita. Y yo dije, Señor, no más excusas para ti. Por eso esta palabra también me toca a mí, en lo profundo de mi ser. No más excusas, Señor, yo tengo que hacer lo que tú me mandaste hacer. Entonces no podemos poner excusas, ninguno de nosotros, ninguno puede poner una excusa delante del Señor. Si tú te dispones, el Señor va a ser contigo. Pero si no, pues simplemente Él te va a soltar, Él te va a dejar que tú escojas. O me niegas o declaras que me conoces. Amén. En Mateo 26, 34, Jesús predice la negación de Pedro. Lo vemos en todo el capítulo 26, desde el 34 en adelante. Dice, Jesús le está diciendo a Pedro que él lo va a negar, que cuando a él lo arresten, muchos discípulos lo van a ¿qué? Lo van a abandonar. La gente que lo seguía lo va a abandonar. Y era necesario que esto pasara, porque la Biblia, las profecías lo decían, que él iba a ser abandonado y que él iba a ser dejado. Y él estaba diciendo, y Pedro, ¿qué le dice en el versículo 33 y 35? Si tú después lo lees, te vas a dar cuenta que Pedro dice, no, Señor, no, ¿cómo? Yo no te voy a abandonar, yo voy a estar ahí para ti. Si es necesario, voy a dar mi vida para ti.
Y el Señor le dice, vuelve y le dice, porque el Señor conoce la disposición de tu corazón. Él conoce lo que hay en ti, lo que hay en tu corazón. De boca para afuera podemos decir muchas cosas, podemos prometer muchas cosas, pero Él sí conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Él le dice a Pedro, antes de que cante el gallo en la mañana, tú ya me habrás negado 3 veces, no solo una, 3 veces, imagínate. Está bien que lo niegue una y diga, uy, Señor, no, te negué, no, la próxima me corrijo. ¿Qué pasó en la próxima? Volvió y lo negó. Segunda, y ahí sí diría, ay, no, el remordimiento, no, Señor, te fallé, te negué, no. Cuando me vuelvan a preguntar, ahí estaré firme. Y a la tercera, ¿qué pasó? Dijo, no sé de qué hablas, qué locuras estás hablando, yo no lo conozco, no conozco a este hombre. Siendo que Pedro caminó con Jesús, siendo que Pedro se discipuló con Jesús, siendo que Pedro vio los milagros juntamente con Jesús. Pedro vio toda la multitud que se unía. Pedro vio el respaldo de Dios en el Hijo. Él mismo le dijo, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Sin embargo, ¿qué hizo? Lo negó. Lo negó. ¿Y qué pasó? Que todos los otros discípulos, cuando él dijo, no, Señor, aquí vamos a estar. No, nosotros no te vamos a abandonar. Si es posible, daremos nuestra vida. Los demás discípulos emocionados, porque a veces pasa eso, ¿no? Por emoción hablamos y decimos y contestamos. Entonces ellos por emoción dijeron lo mismo. Sí, Señor, ahí vamos a estar. Por la emoción lo dijeron. Pero ¿qué pasó al final? Se contradijeron. Al final lo abandonaron. Pedro lo negó 3 veces por temor a sufrir, por temor a que lo aprendieran a él también, por temor a que él tuviera que pasar lo que Jesús pasó. Él ya lo estaba viendo latigado, abofeteado, vituperado. Y él dijo, uy, no, yo no quiero eso para mí. No sé qué le estaría pasando en ese momento en la cabeza, qué pensamientos o qué estaría pasando en la vida de Pedro. Pero él dijo, no, quizás en nuestra humanidad, como nos pasa a nosotros. No. Yo prefiero que mis amigos me sigan diciendo que somos amigos, que somos amiguis, que podemos salir, que chévere, que me den likes y likes y likes y me gusta y me gusta y me gusta en mis redes sociales, a tener deditos abajo, ¿verdad? O no me gusta o que me saquen. Nos puede pasar también en nuestra humanidad, poner sin número de excusas para no anunciar su palabra y para negarlo, negar que no lo tenemos. El hombre, por naturaleza, por su humanidad, tiene temor del mismo hombre. Imagínate, tenemos temor del mismo hombre que es tan mortal como tú y yo. Sin importar su posición o su estatus o lo que sea, los hombres somos mortales. Tenemos un tiempo específico en esta tierra. Entonces, Dios le está hablando en Isaías, está hablando en Isaías 51:12, le está diciendo allí, dice, sí, yo, que soy quien te consuela, entonces, ¿por qué temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? Mira lo que Dios está hablando allí al profeta Isaías, le está diciendo, ¿por qué temerle a los hombres si son tan mortales como tú? También se van a desvanecer como la hierba. Nosotros nos vamos deteriorando día tras día, día tras día, nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestro estuche se va deteriorando, pero nuestro espíritu es el que tiene que ir, ¿qué? Avanzando, creciendo, mejorando, amén, en Él, para Él. Entonces, ¿por qué le tememos a los hombres? ¿Por qué le corremos a los hombres y dejamos de lado al Señor? ¿Por qué lo negamos delante de los hombres? Por último, quisiera destacar lo que sucede con Pedro y la amonestación que le hace Pablo, ¿verdad? Más adelante en Hechos de los Apóstoles y en Gálatas y bueno, todo el Nuevo Testamento, perdón, ya cuando los apóstoles están llevando el mensaje de vida a diferentes ciudades, diferentes pueblos, Pedro, ¿qué quiere? Pedro quiere judaizar a los gentiles. Después de Cristo, pues ya la ley quedó pues de lado. Ya nosotros los gentiles no tenemos que practicar
lo que tenía, esas leyes que tenía el pueblo de Israel, además que era para el pueblo de Israel, era para ellos específicamente, pero Jesús en la cruz los liberó de la ley, del peso de la ley. Y Pedro quería judaizar a los gentiles, a los nuevos creyentes. Él quería que ellos también hicieran lo que ellos como pueblo judío tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando Pedro estaba predicando, él comía, él se sentaba a comer con aquellos gentiles convertidos, nuevos creyentes, que no estaban circuncidados. Y ustedes saben que para el pueblo judío era muy importante circuncidarse a los 8 días de haber nacido, los varones. Pero cuando Pedro veía que otros creyentes judíos se acercaban a él, que ya estaban circuncidados y que también estaban haciendo peso de que la gente que se convertía tenía que circuncidarse, los hombres, Pedro se paraba, ¿cómo es que se dice? Se timbraba en ese momento y decía, ¡ay! Ahí vienen los otros. No, 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 yo mejor me paro y que no me vean que yo estoy aquí compartiendo con los gentiles que no se han circuncidado. ¿Qué dirán de mí? No, 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 mejor me aparto para que vean que yo no estoy compartiendo con ellos, sino que sí estoy de acuerdo en que se tienen que circuncidar. Entonces era una hipocresía en ese momento, porque la humanidad a veces nos gana, porque a veces nos dejamos llevar por nuestra humanidad. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Él se apartaba por miedo a esas críticas, ¿verdad? Y era una lucha entre ley y gracia. Y los otros discípulos que estaban con él, pues volvían y se contagiaban. Fíjate que es contagioso. Como le pasó a Pedro también cuando le dijo al Señor, no, yo no te voy a negar, y los otros discípulos también dijeron, no, ahí vamos a estar, pero al final quisieron, se contagiaron en ese momento de la emoción y decirlo, no te vamos a negar, pero finalmente lo negaron. Entonces se contagiaron de lo que dijo Pedro. Y aquí también vuelven y se contagian. Y dicen, ay, sí, que no nos vean comiendo. No, no, que vean que nosotros también estamos enseñándoles las cosas de la ley y que ellos también deben seguir las cosas de la ley. Entonces mejor parémonos, limpiémonos la boca y que no vean que estamos aquí compartiendo con ellos. Entonces es contagioso. Lo que tú hagas, otros se van a contagiar. Si tú estás agradando al Señor, pues otros se van a contagiar de agradar al Señor, de servir al Señor, de buscar al Señor. Pero si tú no lo buscas, pues otros quizás se van a contagiar. Y así pasa tristemente en las congregaciones. Nos dejamos contagiar por lo que el prójimo, nuestro amigo, nuestro cercano haga. Entonces yo veo, si este tiene ese testimonio, no, yo ya no busco porque es que mire este lo que está haciendo. O si este dice que ya no hay que seguir buscando al Señor, pues yo también lo voy a hacer. Que esto es un cuento, es una fábula, pues yo también, sí, como que yo también creo lo mismo. Pero es por no estar cimentados en la palabra y en la verdad. Pablo lo amonesta y le dice en el versículo 14 del mismo Filipenses, Gálatas, le dice a Pedro que siendo él judío, ambos son judíos porque Pablo también era judío, le dice, tú siendo judío, dejaste de lado, cuando conoció al Señor, dejaste de lado las leyes judías y ahora vives como un gentil. Entonces, ¿por qué tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? Esta es otra forma de negar a Cristo, de negar su gracia, de negar la libertad que tenemos en Él por seguir unas tradiciones que nos salvan, por seguir una tradición de una iglesia, por seguir una tradición de la ley, del pelo largo, la falda larga, la lengua larga, la falda larga, todo largo, de guardar unas cosas, unas normas, que no es eso lo que nos salva, sino su palabra, que es lo que produce vida en nuestro espíritu. Entonces Pedro estaba tratando de decirle a los nuevos creyentes que ellos tenían que ser partícipes con las tradiciones judías, pero Pablo le está recordando y lo está amonestando y le está diciendo, no, ese no es el camino. Nosotros ya somos libres y tenemos la gracia en Cristo Jesús, entonces ¿por qué los estás confundiendo y los estás obligando? A veces también aquí en la tierra muchas congregaciones o pastores nos quieren desviar de esa gracia, de esa libertad que tenemos en Él y nos quieren hacer seguir doctrinas de hombres. Entonces tengamos mucho cuidado,
Pablo también anima a los creyentes en Filipenses 1, y ahí sí me gustaría que fueras a la palabra conmigo. Filipenses 1, el capítulo 4, vamos a estar mencionando algunos versículos de ahí en adelante. Dice la palabra, si ya lo tienes, Filipenses 1, del versículo 4 en adelante, dice, Pablo está animando a los creyentes. Dice, acuérdense que Pablo, esta es la ciudad de Filipos, y él está animando a los filipenses allí. Él está encarcelado porque, si ustedes se dan cuenta, en muchos de los viajes misioneros de Pablo, él mantenía encarcelado porque no querían que la palabra fuera predicada ni enseñada, ni que se hablara de ese Cristo, de ese Mesías. Sin embargo, él siempre está agarrado del Señor, animado, siempre está atento a llevar la palabra y el mensaje, y dice, siempre que oro, pido por ustedes, el versículo 4. Siempre que oro, pido por ustedes con alegría. Mira, él está en una situación dura, encarcelado, pero él está como gozoso, orando con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo en el momento que la escucharon por primera vez y hasta ahora. Entonces él está gozoso porque aquellos que han recibido el mensaje allí en la ciudad de Filipos, hoy para nosotros, los gentiles, los que hemos recibido la palabra, él estaba orando con gozo y con alegría porque ellos vieron esta situación de que a Pablo lo apresaron, pero ellos ¿qué hicieron? Se armaron de valentía y siguieron predicando la buena noticia. No pararon desde que lo conocieron, desde que escucharon la palabra hasta la actualidad. Y eso es lo que nosotros también tenemos que vivir desde el primer momento en que recibimos la palabra del Señor hasta nuestros días, hasta el último día. Tenemos que estar predicando la buena noticia, colaborar con el nuevo mensaje, con el mensaje de vida, con el mensaje de salvación, estar atentos predicando la palabra, llevando el mensaje a aquellos que lo necesitan. Y no dejar morir ese primer amor. A veces cuando estamos en el primer amor, que lo habla la Biblia, pues claro, como lo dice la misma frase, primer amor, estamos enamorados, estamos engatusados, queremos hablar, queremos que todo el mundo sepa, que todo el mundo conozca, pero va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y ya quizás todo se vuelve monótono, ¿verdad? Entonces ya no lo buscamos igual, ya esa pasión va como menguando, pero hoy queremos que esa pasión siga desde el primer momento, que tú traigas a memoria hoy el primer momento en que conociste la palabra del Señor, el primer momento en que escuchaste ese mensaje que te alertó algo en tu espíritu, en tu vida, y hizo un cambio allí. Hasta el día de hoy, has permanecido, has seguido, has estado ahí fiel y firme al Señor, no al mundo, no al hombre, no a una iglesia, sino al Señor. ¿Has estado firme? ¿Hemos estado firmes? Eso es lo que nos tenemos que preguntar hoy. El versículo 9 dice, le pido a Dios, está diciendo el apóstol Pablo, que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Mira qué hermoso lo que dice ahí, que nuestro amor desborde cada día más. Así deberíamos estar nosotros como creyentes, desbordándonos por su palabra, por su presencia, por su poder, llevando el mensaje, regando el mensaje, expandiendo el mensaje. Por eso hablaba yo anteriormente de las redes sociales. Las redes sociales es un punto fundamental. No necesitas tener maleta en mano y irte de avión en avión, de país en país, de ciudad en ciudad, cuando tenemos una herramienta como las redes sociales. Pero a veces preferimos negarnos a compartir el mensaje porque el qué dirán, porque si no ya no me van a dar likes, sino me van a poner manita abajo. Entonces a eso me refiero, que ese amor desborde. Y si ese amor desborda, pues tú vas a hablar de él con libertad sin interesar si el mundo está a favor tuyo o no, si tus amigos están a favor tuyo o no. Lo que nos debe interesar es que el Señor nos tenga como justos delante de Él y que seamos partícipes de su gloria. Entonces que crezcamos en conocimiento y en entendimiento. Hoy, ¿qué estamos haciendo acá? Creciendo porque estamos como cuerpo de Cristo recibiendo el mensaje, estamos creciendo, estamos
entendiendo su palabra. Estamos creciendo cuando vienes al estudio, cuando participas en el estudio, cuando participas en la oración el día martes, estás creciendo cuando participas en los jóvenes el día miércoles, estás participando y creciendo cuando vienes al grupo de damas, ¿verdad? Ahí estamos creciendo. Pero si tú prefieres otras cosas, porque es que sacar tiempo para Dios, suficiente con el domingo y ya, con eso me basta. Entonces también te estás negando a ti mismo que conoces al Señor. Hay muchas formas de crecer. Entonces Él está animando allí, está diciendo, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más, que ese primer amor no se quede allí, al comienzo, como primer amor y ya, sino que ese primer amor sea permanente siempre, haciendo y buscando al Señor. Aprovechar todo lugar para llevar el mensaje. En el versículo 12 ahí mismo de Filipenses 1, dice, el subtítulo que tiene ahí en la Biblia, aquí en la mía dice, alegría de Pablo porque se predique a Cristo. Entonces dice, además mis amados, les está escribiendo en la carta a los filipenses, les está diciendo, además mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que yo estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Él nos está animando a que prediquemos la palabra del Señor con ánimo, que aumente nuestra confianza, que lo anunciemos con valentía y sin temor. Amén. Que vayamos a Él sin valentía y sin temor, que prediquemos su palabra. Mateo 10, 16 al 20. Voy a leerlo también, si quieres ir a la palabra, para confirmar de que debemos aprovechar todo lugar para predicar la palabra, que no hay excusa de que, es que estoy en el trabajo, es que estoy en la universidad, es que estoy con mis amigos y pues ellos no entienden, no conocen, es que estoy en cierta situación y no tengo cómo predicar. El Señor Jesús nos está diciendo, nos está animando en Mateo, dice, el título inclusive del capítulo dice, Jesús envía a los 12 apóstoles. Y en el versículo 16 dice, miren, está diciendo el Señor Jesús, los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, claro, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Un lobo qué persigue? Pues las ovejas para comérselas, ¿verdad? Y eso es lo que hace el mundo. Nosotros somos ovejas de Cristo, que nos enfrentamos a este mundo y que el mundo, ese lobo que representa el mundo, va a querer estar ahí para comernos. Entonces la oveja, ¿qué va a hacer? Ay, no, me se va a ahuyentar porque el lobo la va a comer. Dice, por tanto, sean astutos como la serpiente e inofensivos como las palomas. O sea, el Señor está demandando de nosotros que seamos astutos. La serpiente que hizo en el huerto del Edén, pues el diablo por medio de la serpiente, ¿qué hizo? Pues la usó para que le hablara a Eva y la sedujera, ¿verdad? Y así hizo pecar tanto a Adán como a Eva. Entonces fue astuta. Y a veces nosotros somos cristianos o nos convertimos al evangelio y ahí éramos astutos en el mundo y ahora que lo conocemos, no, nos da miedo, nos da temor, nos da cobardía. Dice, somos astutos para otras cosas, para hacer otras cosas, ahí sí tenemos toda la astucia del mundo y no hay necesidad de que nos recuerden o nos digan, haz esto. Pero cuando se trata del Señor, ay, no, ¿cómo lo hago? Ay, yo no sé. No es que no, como yo no he estudiado, como yo no he leído toda la Biblia, no sé cómo, no sé. Pero si te dispones, el Señor va a hacer contigo cosa grande. Tengan cuidado, porque los entregarán, el versículo 17, a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Eso le pasó a los apóstoles después cuando ellos empiezan a predicar, a llevar el evangelio a diferentes ciudades. Los azotaban, los apresaban, los llevaban ante los tribunales, ante los reyes. Dice, serán sometidos a juicio, los iban a juzgar.
delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros que incrédulos acerca de mí. Ahí es cuando te estoy diciendo que nos da miedo que, ay, porque qué dirá el jefe, qué dirá mi amigo, qué dirá aquel, si yo le hablo de Dios. Pero debe ser la oportunidad que tengamos para predicar la palabra. Ahí es cuando el Señor nos va a usar para aquellos que han estado incrédulos, duros de corazón, reciban la palabra. ¿Porque tú lo estás haciendo? No, porque el Señor te está usando. Él nos está advirtiendo, Él nos está enviando como ovejas ante los lobos, pero no tengamos miedo ni temor, porque es que no es nuestra palabra, es su palabra. Versículo 19, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Ahí confirma lo que te acabo de decir. No es lo que tú vayas a decir, es lo que el Señor va a poner en ti si te dispones, si con valentía no lo niegas, sino hablas de Él. Pues no serán ustedes los que hablen, dice el versículo 20, no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a hablar por medio de nosotros, el que nos va a usar para hablar y para llevar el mensaje. Entonces no tengamos miedo, no nos acobardamos, no nos acobardemos a predicar su palabra. Si nos devolvemos a Filipenses 1 en el versículo 21 y 23, está hablando Pablo, está diciendo, pues para mí el vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, en otras dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre los dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que yo siga vivo. Entonces, claro, muchos decimos, ay no, ojalá que el Señor venga rápido y nos lleve y ya. No tenemos que sufrir más en este mundo, ni las penalidades, ni el rechazo, ni las pruebas, etcétera, etcétera. Pero en realidad es mejor que estemos acá porque vamos a ser fructíferos. Vamos a hacer de más uso porque vamos a arrebatarle esas almas al diablo, aquellas almas que están confundidas, aquellas personas que no han recibido al Señor. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo, de trabajar, de llevar el mensaje. Pero si morimos, pues ya hasta ahí murió todo lo que teníamos que hacer para el Señor. Entonces sí, claro, nosotros también como creyentes estamos divididos porque anhelamos que el Señor venga pronto. Anhelamos que el Señor rapte a su iglesia, a su novia. Pero estamos en el tiempo, amada iglesia, donde no es tiempo de negarlo a Él, donde no es tiempo de seguir al mundo, donde no es el tiempo de seguir la corriente del mundo, sino seguirlo a Él, hablar de Él, predicar de Él, enseñar de Él, mostrarlo a Él. Ese es el tiempo que estamos viviendo, así que también podemos estar como Pablo, divididos en las dos facetas, de querernos ir, pero también del querer estar acá porque podemos dar más. Tú y yo podemos dar más. El Señor ha puesto dones en ti. El Señor ha puesto talentos en ti, joven, adulto, niño que me escuchas en esta hora. El Señor ha puesto talentos, pero tú los tienes dormidos. Tú no los has puesto a trabajar. Tú no los has querido desarrollar por temor, por el miedo porque no me quiten la amistad, porque no me miren feo, porque prefiero agradar al mundo que agradar a Dios. Prefiero agradar lo tangible, lo que veo, a lo que no veo. Entonces, el Señor nos ha dado a nosotros talentos, nos ha dado dones. ¿Qué estamos haciendo con esos talentos? Cuando llegue el momento en que partamos de este mundo, pues ya esos talentos también mueren ahí. Ya lo que el Señor te dio, si no lo desarrollaste, si no lo hiciste, pues no fue fructífero. Pero aprovechemos el tiempo, amada iglesia, porque estamos en el último tiempo en que la iglesia va a ser levantada, en que la iglesia va a ser raptada. Y nosotros somos partícipes de esa gran cosecha. Tú y yo
tenemos la tarea de llevar la palabra, de difundir el mensaje, de no negarlo, sino de decir que lo conocemos, con orgullo, decir que conocemos al Señor. Y por último, quisiera que fueras a la palabra en Primera de Pedro, el capítulo 4, versículos 12 y 13, dice la palabra. El título o el subtítulo allí dice sufrir por ser cristiano. Imagínate. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. En cambio, alégrese mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Vamos a ser partícipes de esa gloria juntamente con Cristo. ¿Vamos a sufrir y vamos a padecer? Sí, pero no nos dejemos atemorizar por eso, porque vamos a ser partícipes de su gloria cuando Él venga. Entonces, aquellos que quizás se rían de ti, aquellos que quizás se burlen de ti, que te hagan el feo, que ya no te inviten, que ya no te tengan en cuenta, que ya te bloquearon en el grupo de amigos, ellos que quizás se estaban burlando de ti van a ser un día humillados si no reciben al Señor. Y tú vas a ser glorificado juntamente con Cristo en la presencia del Padre por toda una eternidad. Imagínate eso. Si nos imaginamos eso, wow, vamos a vivir para Cristo con toda seguridad. Pues aquel que comenzó la buena obra, Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada, hasta que Cristo Jesús vuelva. O sea, la labor no es de unos años, no es de un tiempito, no es de cuando estuve en mi primer amor. La labor es desde que lo conocí, desde el primer momento, desde que escuché la palabra, hasta el último día, que es cuando Jesús venga. Allí será completada esa obra que el Señor ha empezado en ti y en mí. Así que, amados hermanos, en esta mañana la reflexión es que no lo neguemos para que Él no nos niegue ante el Padre. Amén.